cuando hay endometriosis es que también puede haber endometriosis en el intestino y eso ocasiona muchos síntomas digestivos. ¿Y qué síntomas son síntomas comunes de hipotiroidismo? Muchísimos pacientes con hipotiroidismo se quejan también de síntomas digestivos. Imagínense que cuando el sistema inmunológico empieza a atacar la tiroides, como que funciona más lento, todo funciona más lento en el cuerpo. La tiroides va poquito a poquito dejando de funcionar. Y yo le digo a pacientes que la tiroides es como la reina. Cuando hay Hashimoto siempre recomiendo hacer el gastrotest para revisar si hay Helicobacter pylori. ¿Y qué podemos hacer cuando hay permeabilidad intestinal? Suplementos, L-glutamina, zinc-carnosina son muy buenos, omega 3 también, especies antiinflamatorias, por ejemplo la cúrcuma, jengibre, canela, todas estas me gusta incluirlas mucho, fibra también. Cuando un paciente llega por hipotiroidismo, endometriosis o síndrome de ovario poliquístico, siempre volteamos a ver a los ovarios, a la tiroides, a la salud metabólica, pero pocas veces vemos la raíz, que muchas veces es el intestino. Hoy estamos aquí para platicar sobre cómo nuestra microbiota intestinal y nuestra alimentación influyen grandemente en nuestra salud hormonal. Para eso está con nosotros la nutrióloga Mariana Lozano. Mariana es nutrióloga por la Universidad de Texas en Austin y tiene una maestría en nutrición por la Universidad de Boston. Se dedica a encontrar la raíz de diferentes patologías como salud digestiva, hormonal en sus pacientes a través de cambios de estilo de vida y alimentación. Si estás en Spotify, recuerda darnos 5 estrellas, eso nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica y compártelo con esa amiga que tú sabes que tiene problemas digestivos, que tal vez necesite este episodio. Y si estás en YouTube, recuerda darle manita arriba. Puedes escribir en los comentarios, igual en Spotify, yo siempre contesto los comentarios, me encanta ver que los capítulos les gusten, que les ayuden a mejorar su estilo de vida. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida Mariana, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Nati. Comencemos por primero, ¿qué síntomas digestivos solemos normalizar mucho que en realidad son como una raíz de algo más que pudiera estar sucediendo? Sí, mira, creo que hemos normalizado demasiadas cosas. O sea, no es normal sentirte inflamada después de comer, tener esa distensión, reflujo, gastritis, depender de la cafeína, del café o de ciertos laxantes para poder evacuar. Eso lo hemos normalizado tanto que ya a veces ni se menciona en consulta y son señales que el cuerpo está mandando de que pues algo no está bien, algo necesita optimizarse o simplemente pues irnos más a fondo, ¿no? ¿Qué está pasando para que estén sucediendo estos síntomas? Sí. O sea, ¿cómo se debería de ver una digestión súper buena de alguien que no tiene un problema digestivo? Sí, mira, un intestino saludable te debería de permitir comer, digerir y seguir con tu día a día sin molestia, sin esfuerzo, sí, ¿no? O sea, que no, yo siempre digo a los pacientes, no deberías de sentir tu sistema digestivo. Sí. No debería de existir, o sea, no deberías de sentir gastritis después de comer, no deberías de sentirte inflamada. Y una forma de cómo es una evacuación saludable es, vas al baño, te sientas, evacúas de forma rápida, digamos, tienes la sensación de que terminaste, no de que querías evacuar más y que no podías, vas todos los días y es, si ponemos aquí una foto de la escala de Bristol en la pantalla, es como el tipo 4, que es como una lombricita continua o como pequeños bordecitos sin que sea diarrea ni que haya demasiado esfuerzo por evacuar. Sí. Sin gases muy importantes, sin eructos muy importantes, sin pedacitos de alimentos sin digerir, sin moco, obviamente sin sangre también. Exactamente. Pero sí, está súper normalizado. Yo siempre cuento la historia de que los amigos de mi esposo se cuentan, antes de, una vez íbamos a ir a un concierto, decían de que vamos a tomar todos un omeprazol para pasarla bien. Y yo, ¿cómo? Sí, no. ¿Por qué está tan normalizado tomar omeprazol? No es posible. De forma crónica, ¿no? Oye, ¿y hormonalmente? ¿Qué síntomas Porque es súper inespecífico. Y, sí. O sea, como cosas como fatiga, caída de cabello, de que qué síntomas no son normales en salud hormonal. Claro, y qué padre que lo mencionas, porque siento que muchas veces pensamos en hormonas y pensamos en el ciclo menstrual, que si está regular o no. That's it. Pero no, hay muchos otros síntomas que involucran las hormonas, como por ejemplo, no poderte parar de la cama en la mañana, mucha fatiga persistente durante el día, acné, vello facial, cólicos incapacitantes, obviamente ciclos irregulares también. Sí. Todos estos igual no nos están dando un diagnóstico de que hay un desbalance hormonal, pero son señales que el cuerpo nos está mandando. Sí, incluso otros síntomas súper normalizados como cambios de humor, incluso piel seca, la caída de cabello,
incluso como un estado de ánimo bajo, de que estar como un poco más deprimida, más ansiosa, eso también nos habla de cosas que no están bien. O sea, ¿cómo, por ejemplo, ahora dime, cómo se debería ver una menstruación saludable? Mira, pues hay muchos factores que juegan ahí un papel muy importante. Una menstruación saludable, pues entre 28 y 35 días. Los cólicos son normales hasta cierto punto, Claro. pero el no poder pararte de la cama o estar incapacitada por un dolor intenso, ahí es cuando pues no debería estar pasando. También es normal que la digestión se alente un poco durante, por ejemplo, la fase lútea. Sí. La progesterona relaja el músculo liso y eso hace que la digestión se pueda alentar un poquito. También el cambio en los estrógenos te puede hacer retener un poco de más líquidos, pero hasta cierto punto. Igual, hay un rango que cada persona tiene como esos síntomas muy específicos, pero cuando se vuelve algo muy incómodo, incapacitante, ahí es cuando ya no es normal. Sí. No es normal tenerte que inyectar ketorolaco. Exactamente. No es normal tener que necesitar ketorolaco cada 4 horas. Casi diría como, si es normal quizás necesitar de que un Advil, 2, algo así, pero algo de que tengo que tomarme ketorolaco desde antes y durante toda la menstruación, definitivamente hay algo ahí sucediendo que tenemos que corregir, ¿verdad? Ahora, quiero hablar como de esta relación de intestino y hormonas. Y voy a contar, a mí me encanta contar historias, siento que es una forma súper fácil como de entender y que los pacientes entiendan. Voy a contar el caso de una paciente para entrar en tema. Vino una paciente conmigo que ella creía que tenía endometriosis, de hecho todavía no tenía el diagnóstico, pero decía como creo que tengo endometriosis y vengo para mejorar el dolor menstrual. Y cuando empezamos a platicar me di cuenta que el menor de sus problemas era el dolor menstrual. O sea, realmente había muchas otras cosas a nivel digestivo que yo estaba segura que había algo sucediendo ahí. ¿Qué síntomas tenía? Tenía mucha inflamación, tenía estreñimiento y periodos de diarrea. Me decía que Natalia tomó agua y ya me inflamo. Tenía reflujo y obviamente tenía una alimentación súper procesada. Entonces, en ella, se llama Jimena, hicimos una prueba que se llama gastrotest, que es una prueba de microbiota intestinal, para ver qué era todo lo que estaba pasando a nivel digestivo. Y encontramos que tenía lo que se llama estroboloma, que el estroboloma es que su flora intestinal, que así es como muchos pacientes lo entienden, la flora ahora le decimos microbiota intestinal. Entonces, la microbiota o la flora son todas las bacterias en el intestino que influyen en todo, o sea, en nuestro estado de ánimo, en nuestra digestión, hasta en nuestro ciclo menstrual. Esas bacterias en su intestino estaban reabsorbiendo estrógenos que estaba contribuyendo mucho posiblemente a su dolor menstrual. Entonces, más bien, empezamos a trabajar en su intestino. Hicimos alimentación baja en FODMAPs, quitamos gluten, quitamos lácteos, eso le ayudó muchísimo a mejorar la distensión, porque también tenían algo de anticuerpos contra el gluten. Dimos más diversidad de plantas, metimos prebióticos, etc. Y por consecuencia, como mejoró su microbiota intestinal, mejoró mucho la inflamación, mejoró el dolor menstrual. Wow. Sí, pero qué gran diferencia hacer un approach de dar anticonceptivos para mejorar el dolor menstrual a irnos a la raíz, que a veces no es el intestino, a veces es inflamación, a veces es resistencia a la insulina, ahorita lo abordaremos, Sí. A veces deficiencia de magnesio, pero qué importante irnos a la causa raíz de cada persona, que aunque una misma persona venga por hipotiroidismo, muchas de las causas de raíz son distintas, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco de eso. No, y es esta conexión muy fuerte, ¿no? Tenemos como esa idea, o muchas personas tienen la idea de que la tiroides es para la hormona tiroidea, los ovarios para los estrógenos, el intestino para la digestión, pero en realidad todo está súper, súper conectado. Sí. Y el intestino es más que un tubo digestivo. Es un órgano endocrino, inmunológico y neurológico al mismo tiempo. Produce más de 20 hormonas y neurotransmisores. Wow. El 70% de nuestro sistema inmune nace de la microbiota y se comunica directamente con el cerebro, con las glándulas suprarrenales y con las hormonas también. Y eso que mencionas del estroboloma es un tema súper, súper importante y a mí me encanta el gastrotest porque justo viene el marcador de beta-glucuronidasa ahí. Sí. Que beta-glucuronidasa es la enzima producida por el estroboloma que cuando está elevada esa beta-glucuronidasa, esos estrógenos vuelven a circulación en vez de desecharse por las heces. Entonces hay un marcador muy específico cuando pacientes como la que mencionas vienen con síntomas como de dominancia estrogénica, podemos revisar cómo está esa beta-glucuronidasa. Si está elevada, el approach aquí puede ser primero trabajar en el intestino. Ya de plano, sí o sí van a mejorar los síntomas. Pero es el abordaje primero causa raíz, el intestino,
Y luego ya podemos también trabajar en las hormonas, pero trabajando en el intestino, las hormonas mejoran también al mismo tiempo. Quiero meterme en endometriosis, aunque lo vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos acá todo un guión, pero es que hay mucho que abordar. Sí, hay muchísimo. Quiero meterme un poco en endometriosis porque quiero explicar un poco más, como lo que está platicando Mariana, un poco más a profundidad, si alguien se siente aquí identificada. Y un tema que pasa mucho cuando hay endometriosis es que también puede haber endometriosis en el intestino y eso ocasiona muchos síntomas digestivos. Incluso a veces algo que me impacta mucho es que las pacientes con endometriosis se pueden tardar hasta 10 años en ser diagnosticadas y muchas veces se las diagnostica antes con problemas digestivos y en realidad es un tema de endometriosis. O muchas veces pueden tener ambos en conjunto. Y cuando pensamos en endometriosis, imaginemos como un iceberg que vemos en la parte de arriba de que dolor menstrual. Y en toda la parte hay SIBO, cándida, permeabilidad intestinal, inflamación crónico-sistémica, etc. Y algo bien interesante de estas bacterias, yo le digo a pacientes que imagínate que las bacterias eructan cosas. Las bacterias buenas y las bacterias malas. Las bacterias malas, digamos, eructan un compuesto que se llama lipopolisacárido, que básicamente le decimos LPS, que sabemos que cuando cruza el resto del cuerpo genera inflamación. Y eso se ha visto que puede generar más dolor menstrual si tienes más bacterias malas que buenas. ¿Qué alimenta a las bacterias malas? Lo alimentan carne roja, alimentos muy procesados, alimentos ricos en grasa. Entonces, si por contrario, ahorita vamos a hablar de estrategias para mejorar la salud digestiva, pero si por el contrario nos mudamos a una alimentación más antiinflamatoria, más basada en plantas, con alimentos fermentados y favorecemos las bacterias buenas, se ha visto que lo que eructan las bacterias buenas, que le llamamos ácidos grasos de cadena corta, tienen efectos súper antiinflamatorios en la endometriosis. Sí. Está hermoso, entonces por eso muchas veces es importante ver la raíz. Claro. Incluso se ha visto que dependiendo de cómo está nuestra microbiota intestinal es cómo absorbemos ciertos nutrientes súper importante para la tiroides. Claro. Como el selenio, el zinc, hasta el medicamento de la tiroides está influenciado en cómo se absorbe por nuestra microbiota. Sí. Entonces a veces, incluso antes de corregir dosis de medicamentos de hipotiroidismo, a veces, digo, aunque lo que se hace es corregir la dosis, a veces también hay que corregir y ver como el tema digestivo que está sucediendo. Sí. ¿No? De hecho, qué bueno que lo mencionas, el 20% de la hormona tiroidea, de la T4 o la T3, o sea, activar la hormona tiroidea, está en la microbiota. Hay ciertas bacterias que producen esta enzima llamada desyododinasa, que justo hace esa conversión a la hormona tiroidea activa. Y justo también lo que mencionas de la absorción de los minerales, el selenio, yodo, zinc, que son esenciales para la función tiroidea. Sí. Es increíble. Vámonos a, justo como hipotiroidismo, vámonos a Hashimoto. Primero incluso quiero decir como, ¿qué es Hashimoto? Explícanos eso porque tú sabes que a todos los pacientes con hipotiroidismo que les preguntamos, oye, ¿tienes anticuerpos? No saben qué es eso. Sí. Entonces, cuéntanos primero ese contexto. Uno de cada 5 mujeres, si no estoy mal, tiene hipotiroidismo. O sea, es súper común. Y la mayoría de este hipotiroidismo, creo quizás era el 50%, no tengo la estadística tal cual, es por una causa de autoinmunidad. Pero esto no se sabe, no se mide en la medicina convencional y no se le da la importancia. Háblanos primero de eso. Ok. Mira, en así grandes rasgos, el Hashimoto es tu cuerpo crea como anticuerpos y autoinmunidad contra la tiroides. Para esto quiero tocar un tema antes, que es la permeabilidad intestinal, que ya lo mencionaste, y también tiene que ver con esa molécula proinflamatoria, los lipopolisacáridos. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? La barrera intestinal, yo la veo así como las células pegaditas, juntitas, con un resistol protector, que es la mucina. Resistol protector de esas células, que se queden bien pegaditas. Hay ciertas bacterias positivas como la Akkermansia que ayudan a que que ese resistol, que esa capa protectora se mantenga como en los niveles adecuados, ¿no? Cuando tenemos menor diversidad de bacterias buenas, menor diversidad, por ejemplo, de Akkermansia, y diferentes estresores al cuerpo como uso de antibióticos, cortisol elevado, proliferación de bacterias negativas, esa barrera intestinal se va dañando y dañando y dañando. Se produce menos resistol protector, las células se separan y moléculas inflamatorias como este que mencionas, el lipopolisacárido, en vez de quedarse en el tubo digestivo, pasan al torrente sanguíneo. Ahora, el cuerpo dice, estas moléculas no deberían de estar aquí, no deberían de estar en el torrente sanguíneo. Entonces crea unos anticuerpos para eliminarlas. Algo muy importante aquí. Esos anticuerpos que produce, como por ejemplo
de la proteína del gluten, la gliadina o la caseína, se parecen mucho a las proteínas tiroideas. Entonces, el cuerpo, al tratar de eliminar esas moléculas que no deberían de estar en el torrente sanguíneo, también automáticamente está creando una autoinmunidad contra la tiroides, contra tu propia glándula tiroidea. Entonces, el cuerpo entra en como un shock y la optimización de la tiroides está muy disminuida también. Lo dijiste perfecto. Yo lo explico como si fuera una tubería que tiene impermeabilizante, o sea, el moquito, y tiene fugas, básicamente. Sí. Y si hay entra una molécula de gluten al cuerpo, el cuerpo forma un tipo de inflamación y se confunde y empieza a atacar la tiroides. Sí. ¿Y qué síntomas son síntomas comunes de hipotiroidismo? Mira, muchísimos pacientes con hipotiroidismo se quejan también de síntomas digestivos. Más estreñimiento, digestión más lenta, esa distensión abdominal después de las comidas. Sí. Obviamente también es síntomas del hipotiroidismo como frío en las extremidades, más cansancio, etc. Pero no deberíamos de ver esto como dos cosas independientes, digestión y tiroides, porque todo está relacionado y aquí lo podemos ver. Sí. Y hay estudios y hay estadísticas de que cuando corregimos esta permeabilidad intestinal o mejoramos la microbiota, también estos síntomas relacionados a la tiroides vemos mucha mejoría en estos síntomas relacionados a la tiroides. Sí, totalmente sí. Imagínense que cuando el sistema inmunológico empieza a atacar la tiroides, como que funciona más lento, todo funciona más lento en el cuerpo. La tiroides va poquito a poquito dejando de funcionar. Y yo le digo a pacientes que la tiroides es como la reina todo, o sea, reina nuestra temperatura, nuestra menstruación, nuestra digestión, nuestro estado de humor. Entonces, cuando la tiroides deja de funcionar porque le están atacando, todo se vuelve más lento. Entonces, estamos como de peor estado de ánimo, tenemos más neblina mental, bateamos más para pensar, justo como que estamos estreñidas, la menstruación también se puede volver algo irregular. Está la piel seca porque hay peor humectación, tenemos frío, o sea, lo dijiste perfecto. Y algo a veces en Hashimoto es que, a pesar de que el doctor tal vez ya te dio el medicamento, que es la levotiroxina, tú puedes seguir con síntomas todavía. Y luego el doctor tal vez te da un antidepresivo porque sigues con síntomas. Y la verdad es que no has trabajado la autoinmunidad, que muchas veces contribuye a la fatiga. O si hay disbiosis, lo dijiste increíble, si hay disbiosis, eso hace que no estés absorbiendo bien el medicamento. O si hay inflamación crónica, eso hace que no absorbas bien el medicamento. O si hay deficiencias de vitaminas. O sea, hay todas muchas cosas que rascarle. En lugar de decir, bueno, vamos a subirte la dosis de medicamento, bueno, vamos a darte un antidepresivo, un ansiolítico, y nada más vamos tapando y tapando y tapando, y en realidad siguen saliendo las fugas por todos lados, porque no hemos corregido la raíz. Justo, sí. Y con Hashimoto, cuando hay Hashimoto, siempre recomiendo hacer el gastrotest para revisar si hay Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori también crea este mecanismo que se llama mimetismo molecular, que es justo lo que mencionamos, que el cuerpo se confunde, empieza a atacar al Helicobacter, pero igual tiene proteínas parecidas a las tiroideas, entonces se ve afectada también la tiroides. Es algo que podemos ir descartando, no está de más, la verdad. Definitivamente sí, incluso traigo una estadística que es que el 33% de los pacientes con tiroides Hashimoto tienen sobrecrecimiento bacteriano. Lo cual, pues obviamente casi no se habla menos de que hagamos alguna de estas pruebas, que el SIBO básicamente es cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino y cualquier cosita que comemos, ¡fum!, nos superinflamamos y genera gas y genera diarrea y a veces puede generar neblina mental y esa sería como la raíz de la raíz de la raíz y solucionarlo pues puede mejorar muchísimo tu calidad de vida. Claro. ¿Y qué podemos hacer cuando hay permeabilidad intestinal? ¿Cómo empezamos a corregir? Sí, hay muchas estrategias que podemos usar. Primero que todo, mejorar la diversidad en cuanto a plantas, alimentos antiinflamatorios, omegas, etcétera. Entre mayor diversidad, mayor colores, pues más alimentamos a estas bacterias protectoras que nos ayudan a justo protegernos contra las malas, ¿no? Y a proteger la capa de la barrera intestinal. Suplementos, L-glutamina, zinc-carnosina son muy buenos, omega 3 también. Especies antiinflamatorias, por ejemplo, la cúrcuma, jengibre, canela, todas estas me gusta incluirlas mucho, fibra también. Y aquí también hay algo que se ha estado escuchando mucho últimamente, el tema de los péptidos. Los péptidos básicamente en grandes rasgos son cadenas cortas de aminoácidos. Hay 3 en específico que yo he visto muchísimos resultados positivos en cuanto a permeabilidad intestinal. Número 1, BPC 157. Este es un péptido derivado del jugo gástrico, el nombre es Body Protection Compound. Lo que hace es ayuda a la regeneración de las células de la barrera intestinal. Okay.
Número 2, KPV. Este ayuda a disminuir las citoquinas inflamatorias en el cuerpo. Y número 3, la razotide. Este péptido se llama el péptido antisonulina. Justamente ayuda a sellar la barrera intestinal. Y he visto unos resultados impresionantes con la combinación de, obviamente, estos péptidos, estilo de vida y alimentación. Ahora, estos péptidos ayudan a sellar la barrera intestinal, pero volvemos a lo mismo. Primero tenemos que encontrar qué es lo que está causando esa barrera intestinal permeable, ¿no? Porque si no vamos a trabajar en repararla, pero se va a seguir dañando si hay algo como detrás, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo se utilizan esos péptidos? ¿Cómo se usan? Hay diferentes vías de administración y diferentes tipos de péptidos, inyectados, orales, sublinguales, tópicos. Para el caso específico de permeabilidad intestinal, a mí me gusta usarlos de manera orales para que toquen el tracto digestivo. Okay. Cuando hablamos de otros temas inflamatorios, otras condiciones, inyectados hemos visto muy buenos resultados también. Wow, súper bien. Ahora, ¿qué causas raíz hay de la permeabilidad intestinal? O sea, justo me dijiste como, pues no hay nada más, hay que tapar si no estaremos haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué cosas tenemos que corregir? Y dijiste algo súper clave, lo de la diversidad. En salud digestiva estamos bien acostumbrados a quitar. Que bueno, voy a quitar gluten, voy a quitar lácteos, voy a quitar FODMAPs, voy a quitar un chorro de cosas. Y muchas veces más bien es que no hay suficiente de lo bueno. O sea, si también hay muy poquitas plantas, que plantas nos referimos a verduras, frutas, nueces, granos. Imagínense, es que yo todo lo explico de forma muy coloquial para mis pacientes. Qué padre. Ajá. Está muy padre. Imagínate que tu microbiota es como una ciudad. Y en esa ciudad, pues, vivimos muchísimas personas diferentes, ¿no? Y a cada una de nosotros que estamos aquí, nos gustan diferentes comidas. Tal vez a mí me encantan los tacos, a ti tal vez te encanta, no sé, la pizza, etc. Entonces, aplica lo mismo para las bacterias. A las bacterias les gustan diferentes fibras. O sea, a algunas les gusta el brócoli, los ejotes, la coliflor, el arroz, etc. Entonces, entre más variedad tú tengas en tu dieta, más diversidad hay de bacterias intestinales, y entre más diversidad hay de bacterias se ha correlacionado con menos síntomas digestivos también. Entonces, si tú eres de las personas que está escuchando esto y nada más comes de que solo como la mezcla californiana de verduras congeladas, pues te estás perdiendo muchas bacterias buenas, que eso puede influir en tus síntomas digestivos. Sí, claro. Justo, más frutas, más verduras, más diversidad, más colores, es la clave, porque si no estamos alimentando. No es que la manzana sea mala, la manzana es increíble, pero si solamente te alimentas de manzana, solo vas a estar alimentando a la bacteria que se alimenta de la manzana, ¿me explico? Entonces, es incluir más diversidad, pues justo para alimentar a esa comunidad de bacterias positivas y tener un poquito de todas y no solamente muchas de una cepa en específico. Mariana, ¿qué causa la permeabilidad intestinal? Mucha inflamación interna. Mucha inflamación, y esta inflamación se ve desarrollada en diferentes síntomas, obviamente. Muchos síntomas inflamatorios, como estamos diciendo. También dispara autoinmunidad, que es estos temas de los que hemos estado platicando, inmunidad tiroidea, o puede ser diferentes condiciones autoinmunes también. Sensibilidades alimenticias que pensamos que son sensibilidades o alergias, pero en realidad no son. Puede que tú sientas que es que me inflamo cada vez que como pan, me inflamo, o lactosa, y sientes que tienes esa alergia y la eliminas de tu dieta por completo, pero en realidad no es una alergia, es que está pasando al torrente sanguíneo donde no debería de estar, y tu cuerpo se está inflamando, ¿no? Y las sensibilidades a alimentos tienen su lugar, pero hay que ver la foto más grande. Sí. Por ejemplo, una paciente me preguntó hace unos días de que, oye, me está cayendo fatal el huevo, ¿por cuánto tiempo lo quito? Y yo, es que sí, o sea, sí hay que quitarlo, de que si tú sientes que tienes una sensibilidad y cada vez que lo comes te va súper mal, etc. Y para eso tenemos las pruebas de sensibilidades a alimentos como Sensitest, que tenemos aquí en NutriADN. Pero el tema no es nada más quitarlos y luego reintroducir en el mismo ambiente en el que está tu intestino. Tienes que regenerar el intestino. Claro. Tenemos que corregir la barrera, tenemos que corregir el SIBO, o sea, tenemos que ver como que qué hay para luego corregir. Y después, ahora sí, ya vuelves a meter el gluten, los lácteos, el huevo, etc. Y va a entrar ese alimento a un programa muy distinto, tal vez ya la barrerita ya bien sellada, y vas a mejorar muchísimos síntomas digestivos. Claro, ¿no? Sí. Algo que veo muy seguido que causa un daño en la barrera intestinal, que lo tenemos olvidado, pero es el cortisol. El cortisol, cuando está elevado de forma crónica, eso también es un estresor para tu cuerpo y empieza a dañar la barrera intestinal. Entonces, muchas veces pacientes con mucha carga de trabajo, mucha carga emocional, mucho estrés, tienen síntomas digestivos. Y igual, puede que haya una sensibilidad o puede que haya un sobrecrecimiento, sí,
pero también están dañando la barrera intestinal y se vuelve más sensible y por eso se desencadenan todos estos síntomas. Sí, definitivo el cortisol, anticonceptivos, antiinflamatorios también, todos esos antibióticos, sí, cierto, sí, y una dieta poco diversa y procesada también. Quiero contar la historia de otra paciente, y sorry que esté contando historias, pero es que siento que sí es muy fácil de entender. Esta historia me marcó mucho. Yo tenía una paciente que ya tenía varios in vitros fallidos, creo que tenía alrededor de 3, y le quedaba un embrioncito. Dijo, Natalia, ya no quiero transferirlo, o sea, quiero primero realmente mejorar mi salud, ver qué está pasando. Y ella tenía migraña crónica todos los días y tomaba Advil todos los días. Y un doctor con el que trabajamos mucho, que es el doctor Luis Carlos Páez, que es gine, le pidió la prueba de gastrotest y de sensibilidad a alimentos. Le pidió Sensitest Plus, Nutriaden y la prueba de gastrotest. Y a mí se me hacía curioso porque no tenía síntomas digestivos. No manches lo que encontramos. O sea, tenía una permeabilidad intestinal súper marcada, deficiencia de Akkermansia, que es una bacteria súper importante para el moco intestinal. Tenía tantas sensibilidades, Mariana. O sea, y cuando vemos una prueba de sensibilidad a alimentos con demasiados alimentos marcados y elevados, nos habla definitivamente de que, o sea, no hay que ponerle atención a las sensibilidades. Tipo, sí, pero ¿cuál es el problema que lo está ocasionando? Entonces, trabajamos 3 meses en hacer toda una regeneración a nivel intestinal. Quitamos sensibilidades, empezamos con dieta diversa en plantas, dimos Akkermansia, dimos L-glutamina, etc. Y ya está la mitad de su embarazo. Wow. Sí. Y eso es lo que nos motiva a seguir con lo que hacemos, ¿no? Sí, hermoso. Es increíble. Y habla mucho de la relación endometrio, salud hormonal, salud digestiva. Sí, wow. Sí. Qué increíble. Natalia. Sí, ya sé, qué hermoso. Me marcó mucho. Vámonos ahora a síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se conecta el SOP con el intestino y con la resistencia a la insulina? Que ahorita también iremos allá. Ok, también todo súper conectado. Uno de los factores más comunes cuando hay, o bueno, una de las características de esa condición SOMP es una resistencia a la insulina, ¿no? Y yo siempre les digo, el intestino es tu Ozempic natural. ¡Ah, qué padre! Si tú tienes tu intestino muy bien y muy sano y de manera óptima, es tu Ozempic natural. Porque justo eso, las bacterias positivas producen estos ácidos grasos de cadena corta que nos permiten también producir estas hormonas y estas moléculas, el GLP-1, la hormona de saciedad. En la bacteria Akkermansia, que ya mencionamos, esta bacteria produce propionato, que es un ácido graso de cadena corta, que mejora la sensibilidad a la insulina directamente. Y frecuentemente vemos que en SOMP esta bacteria está bajita. Entonces hay una relación muy fuerte. Wow. También algo que caracteriza el SOMP es tener los andrógenos elevados. Y hay una bacteria, este dato a mí se me hizo súper interesante, hay una bacteria que se llama Clostridium schnidens, así un nombre muy difícil de pronunciar, pero esta bacteria tiene la capacidad de convertir los glucocorticoides del cortisol en andrógenos. Entonces, tener niveles altos de esta bacteria puede facilitar esa conversión y alimentar todavía más al ciclo de andrógenos elevados en el SOMP. Wow. Entonces, todos estos datos nos comprueban cómo la microbiota juega un papel fundamental en todos estos temas hormonales. Mari, yo te traigo varias estadísticas que te van a volar la cabeza de SOMP intestino. En un estudio se hizo un trasplante de materia fecal, o sea, de heces, de pacientes con SOMP a pacientes sin SOMP. ¿Y qué pasó? Obviamente las pacientes que no tenían ovario poliquístico, ¿qué empezaron a tener? Acné, caída de cabello, ciclos irregulares, resistencia a la insulina, todo por la microbiota intestinal. Y algo súper loco es que se ha visto que tanto las hormonas masculinas altas que están en ovario poliquístico afectan a la microbiota, o sea, hacen que la microbiota se haga menos diversa, y también ciertas familias de bacterias pueden generar más hiperandrogenismo, o sea, más acné y caída de cabello. Sí, está loquísimo, sí, está súper impresionante. Entonces, si aparte de tener SOMP tenemos una dieta poco diversa, pues estamos afectando todavía más a esa diversidad que ya está afectada en SOMP. Y se ha visto que ciertos prebióticos como la inulina agave puede mejorar la ciclicidad menstrual. Wow. Entonces todo eso nos habla de la importancia de la microbiota intestinal en el síndrome de ovario poliquístico. Sí, es increíble. Está súper loco. Entonces, si tenemos ciclos irregulares, también hay que trabajar la parte digestiva. Me gustaría mucho tener tu opinión en esto. Yo no uso tantos probióticos en cápsula, me gusta mucho más usar fermentos. Se ha visto que los lactobacilos
ayudan a mejorar la ciclicidad menstrual también. Sí. Entonces, por ejemplo, el kefir ahí podría ser una gran estrategia también. Sí. Y los lactobacillus son antiinflamatorios también. Y sí hay estadísticas también de que en pacientes con SOMP o con condiciones inflamatorias tienen menos cantidad de lactobacillus en el cuerpo. Entonces, justo incluir alimentos como kefir o alimentos como probióticos, el kimchi, la kombucha, etcétera, nos puede ayudar a beneficiar como la microbiota y empezar a que estas bacterias buenas también empiecen a proliferar. De hecho, tío, que otro dato súper interesante. Hay un estudio donde se estudió a 100 pacientes con SOMP y se vio que entre mayores niveles de colesterol, de insulina y de obesidad tenían esos pacientes, tenían mucha más probabilidad de tener intestino permeable. Ok. Ajá. Y también entre mayores niveles de proteínas reactivas, entre más inflamación tenían, también era más probable que tuvieran permeabilidad intestinal. Sí. Entonces se ha empezado a ligar mucho al SOMP también con permeabilidad intestinal, que finalmente pues es Akkermansia, justo lo que tú dices, y deficiencia de bacterias benéficas. Entonces esto está súper interrelacionado. Me encantaría que nos vayamos a resistencia a la insulina y ahora sí luego nos metemos a estrategias de qué podemos hacer, porque ya les dijimos un chorro de estadísticas, Sí. pero ¿y ahora qué más? Entonces, platícanos un poco cómo la microbiota puede generar resistencia a la insulina. Se relaciona mucho con esta resistencia a la insulina porque esta molécula de la que hablábamos, el lipopolisacárido, que es súper inflamatorio, puede atravesar esa barrera intestinal cuando está permeable y crea esta inflamación de bajo grado. Esta inflamación eleva el cortisol luego también hace que se produzca más glucosa, esto genera que se produzca más insulina y esta insulina producida en exceso puede desensibilizar esos receptores y causar algo de resistencia a la insulina. Entonces es toda esa cadena de pasos que espero que no los haya confundido más, pero empieza con la molécula inflamatoria y termina en resistencia a la insulina. Y pues es un ciclo de no acabar. Si hay más inflamación, la resistencia a la insulina crea más inflamación y eso puede crear pues un ambiente inflamatorio, ¿no? Sí. Que se sigue alimentando y es un ciclo de no acabar. Creo que hay muchos pacientes que batallan mucho por bajar de peso. Natalia, hago una de que súper dieta, hago ejercicio y no bajo de peso. Y al mismo tiempo hay problemas digestivos, pero jamás pensaríamos que problemas digestivos y pérdida de peso están relacionados. Y sí lo están. Porque hay personas que batallan por bajar de peso y también hay problemas digestivos a la par. Hay un grupo de bacterias que se llama Firmicutes, que estas bacterias son positivas, pero ahora, las bacterias positivas en exceso también se vuelven negativas. Entonces, tenemos que estar dentro del rango de los niveles, y esto es justo lo que vemos en el gastrotest, que estén como dentro del rango verdecito, ¿no? Cuando las Firmicutes están en niveles muy altos, o hay ese sobrecrecimiento bacteriano, puede haber mayor extracción calórica de los alimentos. Entonces, esto sigue alimentando ese ciclo de resistencia a la insulina. Y lo que menciono de que la Akkermansia produce estos ácidos grasos de cadena corta que ayudan a producir este GLP-1, el mismo componente que tiene el medicamento Ozempic. Entonces, todo nace del intestino también y hay formas de regularlo desde la raíz, desde el intestino, sin tener que meter una metformina. Digo, cada caso es específico, pero... Entonces, estás diciendo que 2 personas pueden hacer la misma dieta, o sea, hipocalórica, realmente está en déficit calórico, y si una persona por su microbiota intestinal, ¿eso puede hacer que no baje de peso? Justo, sí, exactamente. La importancia del intestino. Entonces, vámonos ahora sí a la estrategia. O sea, bueno, y esto es súper variable, porque hay que ver justamente como pues, la causa raíz de qué está pasando a nivel intestinal. Pero, ¿qué podemos hacer para empezar a mejorar nuestro intestino? Mira, súper variable, I know. Sí, primero que todo, identificar qué es lo que está causando este intestino no óptimo o en disbiosis o esta permeabilidad intestinal. Cuando vemos esa permeabilidad intestinal, número 1, pues sellarla con esas estrategias que platicamos anteriormente. Mayor diversidad de alimentos, mayor diversidad de probióticos, también de cepas bacterianas. Bajar el estrés, el sistema nervioso, como ya lo comentamos, afecta muchísimo. Tratar de reducir, solamente dejar los antibióticos para cuando sea necesario, nada más. Porque sí afectan mucho a la barrera intestinal también y matan a esas bacterias buenas, matan a esa flora buena. Sí. Cuando hay una presencia de bacterias negativas, honestamente yo uso puro antimicrobiano natural, que pues el Gut Support tiene como este aceite de orégano,
etcétera. Diferentes componentes que pueden regular y optimizar la microbiota, eliminar esas bacterias malas y nutrir a esas bacterias buenas, porque lo mejor que podemos hacer es que la microbiota esté a niveles óptimos. Buena cantidad de bacterias buenas con diferentes cepas, la menos cantidad de bacterias malas, negativas, y una barrera intestinal muy sellada, que es lo que nos protege. Todo regresa como a ver la causa de raíz de cuál es el problema digestivo que está ocurriendo. Y muchas veces, ¿cuál es la palabra? Quiero volver a decir esto, adivinando. Todo regresa a realmente ver cuál es la causa raíz de qué está pasando a nivel intestinal. A veces es difícil solamente adivinar sin una prueba o como algo más en específico, porque muchos síntomas se parecen. Pero si tienes distensión, si tienes estreñimiento o diarrea, si tienes reflujo, si todos los días estás inflamado, si tienes muchos gases, si tienes alimentos sin digerir en evacuaciones o moco, o si no evacúas todos los días o sientes que no terminas de evacuar, puede ser de mucho valor venir a NutriADN, venir a consultas de nutrición para ver qué está pasando, encontrar la causa raíz, o utilizar una de estas pruebas como GastroTest o Sensitest Plus, que nos dan un panorama súper amplio de qué es tu raíz específicamente, para tú tener tu propio camino de salud y corregirlo, vaya la redundancia, desde la raíz. Sí. Siempre pregunto esto al final de los podcasts. Mariana, ¿cuál es un hábito que tú quisieras que todos tus pacientes tuvieran? No, eso no para pensar porque está difícil. Sí, dale. Porque así como que un hábito. Sí. Ok. Un hábito que me gustaría que todos mis pacientes tuvieran es que normalicen incluir verduras en cada comida principal. Sí. Es lo más básico del mundo, pero como que en el desayuno casi siempre se nos olvida, ¿no? Es muy fácil incluir verduras también en el desayuno, en cada comida principal, así diversificamos un poco más la microbiota. Y lo bueno aquí es que la microbiota es modificable. Si tú dices, ay no, por 10 años he tenido estos hábitos, hoy puedes empezar y en unas semanas ya va a estar diferente tu microbiota y va a estar funcionando mejor. Y con esto pues nos damos cuenta que la microbiota no es necesariamente la causa de todo esto, pero juega un papel fundamental, la verdad. Sí. Y al tenerla de forma óptima y al tenerla balanceada, pues es una súper herramienta y es un súper boost que le estamos dando al cuerpo para que todo funcione de manera óptima también. Sí. Yo quisiera que todos los pacientes comieran más basado en plantas. Que eso no significa quitar carne roja o pollo o pescado, pero sí que la base sean alimentos reales. Siempre digo esto y suena como disco rayado en todos los capítulos, pero somos animales, así lo diré, estamos hechos para comer plantas y alimentos reales, y hay muchas comidas Frankenstein que no son comidas, que no alimentan a nuestra microbiota. Y ese simple cambio de comer alimentos que no tienen otros ingredientes, o sea, calabacita, lenteja, alimentos enteros, fresa, ya es un cambio gigante en tu microbiota intestinal y en toda tu salud. Sí. En tu podcast anterior dijiste algo que me encantó y se me quedó súper grabado, que dijiste que le dices mucho a tus pacientes ahora que hay que dejar de abrir paquetes. Sí. Y empezar a pelar más cáscaras. Sí. O sea, tan fácil. Sí. Sí. Es que regresa eso, o sea, comer nada más alimentos más naturales. Siempre digo que nos complicamos demasiado la vida con la nutrición. De verdad, solo es comer más comida real. Y eso va a mejorar mucho tu calidad de vida, tu salud para toda la vida. Exactamente. No. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te podemos contactar? Ay, no, gracias a ustedes. Me encantó el podcast. Me pueden contactar en mis redes. Estoy como @innerbalancing. Si te gustó este capítulo, compártelo con tu amiga que tú sabes que tiene problemas digestivos o problemas hormonales. Y síguenos en Spotify. Puedes darnos 5 estrellas si te gustó este capítulo, compartirlo. Eso nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica. Y si estás en YouTube, dale manita arriba, suscríbete, déjame tus comentarios. Eso también nos ayuda mucho a crecer y poderte seguir trayendo contenido todos los jueves. Yo soy Natalia Díaz y esto fue Podcast de Raíz.